Buenos días, hoy día voy a compartir un comentario a la conferencia 17, El sentido de los síntomas de Sigmund Freud. ¿Por qué? Bueno, porque cuando me preguntan por dónde comenzar, una de las referencias habituales es facilitar como la lectura de las conferencias introductorias al psicoanálisis. Son textos breves donde Freud expone conceptos fundamentales de su teoría. Y creo que una lista muy buena de estudiar pudieran ser las conferencias dedicadas al síntoma. Tiene dos en las conferencias introductorias. Tiene la número 17, que es la que voy a comentar ahora, y otra que pretendo comentar después, que es la 23, donde la número 23 habla de los caminos de la formación del síntoma. Pero bueno, en esta oportunidad voy a hablar de la conferencia 17, el sentido de los síntomas. Bueno, la conferencia 17 está en la obra completa en el volumen 16. Este volumen tiene trabajos de Freud que van desde 1916 a 1917. ¿Cuál es el objetivo de este comentario? Bueno, conocer cómo Freud define el concepto de síntoma, identificar relaciones de conceptos básicos del psicoanálisis que permitan acercarse e introducirse en la lectura de la obra de Freud. Básicamente, ir estudiando el concepto de síntoma en esta conferencia y también poderlo vincular con otros conceptos que son claves, sobre todo para las personas que están recién iniciando la lectura, el estudio, la formación en psicoanálisis. La neurosis obsesiva tiene mucha importancia para el psicoanálisis. Es una forma grave de neurosis y un aporte original de la psicopatología freudiana. Es un aporte importante que hace Freud. Habitualmente se asocia el aporte respecto a lo que es la comprensión de la histeria, pero Freud igual le dio un lugar importante a la neurosis obsesiva. Bueno, a diferencia de la histeria, que tiene variados síntomas que incluso afectan el cuerpo por sus manifestaciones psicosomáticas, en la neurosis obsesiva lo patógeno se muestra en el pensamiento intrusivo y sus compulsiones. Freud inicia la conferencia 17 recordando que el psicoanálisis comienza donde la psiquiatría no trabaja. Cito textual: el psicoanálisis arranca justamente de ahí y ha sido el primero en comprobar que el síntoma es rico en sentido y se entrama con el vivenciar del enfermo. Bueno, sin embargo, después agrega que en realidad hay otros autores, entre ellos destaca Leuret en 1834, quien ya había sugerido explícitamente que los síntomas tienen sentido. La diferencia está en que el trabajo psicoanalítico lo hace de manera mucho más clara y explícita ese sentido. Particularmente inicia con la histeria, después la obsesión, bueno, la neurosis en general, hasta que en la medida en que siguen avanzando los trabajos en psicoanálisis, incluso podemos también decir algo respecto al delirio y a otras manifestaciones de psicopatología más grave. Los síntomas neuróticos tienen entonces su sentido como las operaciones fallidas y los sueños, y al igual que estos, su nexo con la vida de las personas que los exhiben. Otra cita textual de Freud para hacer una comparación entre el síntoma y los sueños, cosa que ya en la interpretación de los sueños, texto de 1900, Freud introduce analogías entre el trabajo al sueño y la formación en el síntoma neurótico. Los síntomas, los actos fallidos, como los sueños, tienen significado. La neurosis obsesiva se exterioriza del siguiente modo: los enfermos son ocupados por pensamientos que en verdad no les interesan. Sienten en el interior de sí impulsos que les parecen muy extraños y son movidos a realizar ciertas acciones cuya ejecución no les depara contento alguno, pero les es enteramente imposible omitirlas. Bueno, acá si logramos traducir ese párrafo de Freud, podríamos decir que nos está intentando señalar que el paciente, a pesar del padecimiento, de luchar contra esos pensamientos, es capaz todavía de enjuiciarlos como no deseados y anómalos, situación que en otras patologías
más grave, esa capacidad de juicio se pierde. Pero acá se siente como algo extraño, molesto, que causa sufrimiento, desgaste, etcétera. Otra cita dice, el enfermo solo puede hacer una cosa, desplazar, permutar, poner en lugar de una idea estúpida otra de algún modo debilitada, avanzar desde una preocupación o prohibición hasta otra, ejecutar un ceremonial en vez de otro. Puede desplazar la obsesión, pero no suprimirla. Bueno, acá igual Freud muestra en realidad que la indecisión, la confusión puede generar un desgaste de energía también. Y bueno, igual señala que el psicoanálisis a pesar de todo ha sido capaz de eliminar síntomas obsesivos de forma duradera y luego en este texto, en la conferencia 17 que estamos revisando, expone de manera muy breve dos casos clínicos. El caso 1 se trata de una paciente con graves manifestaciones obsesivas que repetía la acción de correr entre habitaciones y llamar a la mucama. Se reveló que esta acción obsesiva era una representación de la noche de bodas, donde el marido fue impotente y volcó tinta roja en las sábanas. Esto como mostrando en realidad que sí se había consumado el matrimonio en aquella noche. La paciente se identificaba con su marido y corregía la escena original negando su impotencia y mostrando que no había motivo para avergonzarse frente a la mucama. Bueno, acá otra cita textual que habla un poco sobre la técnica, sobre el tratamiento. Dice, aquí la interpretación del síntoma fue hallada de golpe por la enferma sin guía ni intromisión del analista y la obtuvo por referencia a una vivencia que no había pertenecido, como lo es corriente, a un periodo olvidado de la infancia, sino que sucedió durante su vida madura y había permanecido incólume en su recuerdo. Es una acotación interesante porque muestra que no necesariamente explorar traumas infantiles o vivencias infantiles siempre es el origen de todas las afecciones o sufrimientos actuales de las personas. También existen periodos de la vida adulta que pueden ser suprimidos, no elaborados, no están en la conciencia y que en el trabajo analítico aparezcan y tomen su lugar para ser elaborados en las sesiones o fuera de las sesiones. Lo importante es que acá se trae a colación con el analista y puede ser identificado esta apreciación de Freud. Caso número 2. Una joven de 19 años desarrolló un complejo ceremonial para dormir, que incluía detener relojes y acomodar objetos para evitar ruidos. Esto a raíz de que existía un temor a que se caigan vasos y un florero, por ejemplo. Se descubrió que el reloj simbolizaba los genitales femeninos y el tic-tac representaba la excitación sexual, generando angustia en la paciente. Bueno, en realidad Freud uno de los principales aportes que hace es ir esclareciendo y mostrando cómo la vida anímica estaba relacionada también con la sexualidad, cómo había una relación entre fenómenos psicológicos, sexualidad y la vida anímica en general. Entonces, en ese periodo coincidía que existía una gran correlación entre deseos reprimidos y un simbolismo que aludía a la sexualidad. Entonces, bueno, ahí está expuesto lo que él encuentra. La paciente buscaba mantener separados a sus padres, evitando el contacto conyugal y sus acciones reflejaban deseos sexuales y defensas contra ellos. Sugerencia técnica. Tienen que saber ustedes, por otra parte, que el trabajo analítico tal como hoy lo practicamos excluye de plano la elaboración sistemática de un solo síntoma hasta su final iluminación. Más bien es preciso abandonar una y otra vez determinado tema en la seguridad de que se habrá de regresar de nuevo a él desde otros nexos. Claro, son sutilezas que uno encuentra en el texto de Freud que al principiante van dejando claro que muchas veces vamos a tener que tratar un mismo tema varias sesiones y que hay cosas que pueden parecer que ya se han hecho conscientes, pero todavía no plenamente.
Síntomas típicos versus síntomas individuales. Bueno, acá en este texto que estamos comentando, Freud hace esta diferencia, que en realidad puede ser útil no solamente para pensarlo en la neurosis obsesiva, sino también para pensarlo en otros diagnósticos. Veamos. Bueno, acá los síntomas individuales son más fáciles de relacionar con la experiencia del paciente, mientras que los síntomas típicos son más comunes y difíciles de conectar con las vivencias singulares. La histeria presenta síntomas típicos que parecen resistirse a una fácil reconducción histórica. Se plantea la posibilidad de que los síntomas típicos se remonten a un vivenciar típico común a toda la especie humana. Entonces, por una parte tenemos los síntomas típicos que nos permiten pensar categorías diagnósticas, y dentro de esa categoría diagnóstica podemos ver que existe diversidad de personas, pacientes o sujetos, que tienen características individuales. Y bueno, dentro de los síntomas típicos se plantea también la posibilidad, como dice acá, que en realidad sean representativos de la especie. Ahora, es útil, independientemente del diagnóstico que estemos pensando, hacer esa diferencia. Los síntomas típicos que permiten aplicar o utilizar una categoría diagnóstica, y los síntomas individuales que tienen mucha más relación con el vivenciar del sujeto. Bueno, a propósito del diagnóstico y la diferencia entre síntomas típicos versus individuales, Freud recuerda: de igual manera, la histeria, a pesar de su riqueza en rasgos individuales, posee una plétora de síntomas comunes, típicos, que parecen resistirse a una fácil reconducción histórica. No olvidemos que justamente mediante estos síntomas típicos nos orientamos para formular el diagnóstico. Claro, porque en realidad, si bien el psicoanálisis busca destacar lo subjetivo de cada sujeto que entra en análisis, tampoco podemos desconocer que usamos conceptos que nos permiten tomar decisiones prácticas en la clínica, y que si bien apuntamos a lo subjetivo, también tenemos conceptos que hablan o que buscan cierta universalidad, entre comillas, porque igual tenemos categorías generales como por ejemplo neurosis, psicosis, perversión, y dentro de esas categorías generales tenemos una infinidad de particularidades que vamos descubriendo en cada una de las personas que atendemos. Entonces Freud muestra equilibrio y le da importancia a ambos elementos: los síntomas típicos que nos permiten pensar una estructura, y los síntomas individuales que nos permiten conducir un análisis. Síntesis. Terminamos con estos 3 puntos. Bueno, aunque es posible esclarecer el sentido de los síntomas neuróticos individuales por su referencia al vivenciar, los síntomas típicos presentan un desafío mayor, tienden a ser más persistentes y pueden tener relaciones con el vivenciar del género humano. O sea, entre síntomas individuales y típicos podemos deducir que son más resistentes, más difíciles al análisis los síntomas típicos. Se sugiere que los síntomas típicos podrían estar relacionados con experiencias universales o reacciones impuestas por la naturaleza de la alteración patológica. Y 3, se establece un paralelismo con los sueños típicos, que también presentan dificultades de interpretación debido a su contenido uniforme. Freud, como es de costumbre, hace analogías entre el trabajo del sueño y otras formaciones del inconsciente. Y acá nos encontramos cómo existen, así como también existen sueños donde hay contenidos que podríamos llamarlo universales y que se repiten, también en las manifestaciones sintomáticas podemos encontrar síntomas típicos propios de una categoría diagnóstica, y dentro de eso síntomas más particulares, más subjetivos, que tienen que ver con el vivenciar del paciente. Ambos elementos son importantes para la comprensión total de los casos, así que ambos elementos hay que estudiarlos y tenerlos bien presentes en cada atención. Así que bueno, hasta acá por hoy, y anticipo que cuando tenga tiempo haré el comentario de la conferencia 23 sobre los caminos de la formación del síntoma, y más lejano aún en el tiempo espero hacer un comentario, un breve resumen a el texto Inhibición, síntoma y angustia, también de Freud, que me parece que es muy relevante comentarlo.
Así que hasta acá por hoy.